En mayo anunciamos que venía una grave crisis humanitaria y la anunciamos porque sabíamos lo que estaba pasando en Venezuela. En ese momento se quiso insinuar que esas deportaciones masivas que se empezaban a presentar no eran problema, que algo similar había sucedido en décadas anteriores. También denunciamos cómo a una mujer cuyo testimonio enviamos a Cancillería no le iban a dejar sacar su pequeñita porque había nacido en Venezuela y era hija de la revolución. Esa denuncia que en ese momento se desestimó, hoy vemos que es cierta porque hoy la están padeciendo muchos connacionales en la frontera. Varias cosas son importantes. La primera es, nosotros atendemos como todos los colombianos el llamado a la unidad para atender esta grave crisis. Pero en algún momento vamos a tener que evaluar cómo se ha manejado la situación diplomática con Venezuela y otros países, porque lo que estamos viendo es que no da resultado. No dio resultado con Nicaragua, no dio resultado con Venezuela y no está dando resultado en la OEA. Entonces yo creo que eso sí tiene que evaluarse en algún momento. Otra cosa que quisiéramos señalar es, hay dos momentos y aquí lo han expresado los funcionarios. La atención humanitaria urgente ya a las personas que están pasando, pero ¿qué va a pasar en el mediano y en el largo plazo? Frente a la atención que se tiene que dar ahora, hay que aclarar varias cosas. La primera, las cifras de quienes han sido deportados, porque en las cifras de Migración Colombia son muy claras, pero es que además de esas personas hay otras casi 9.000 de las llamadas retornos entre comillas voluntarios, que de voluntarios poco tienen. Según la Defensoría del Pueblo, al día de hoy, desde que se inició la crisis, van 10.935 personas entre retornados y deportados. O sea que esto es mucho más grave de lo que estamos viendo. Otra cosa que es necesario tener en cuenta, frente a estas personas, la atención hoy humanitaria tiene que mirarse rápidamente porque, como bien lo decía acá, la atención en albergues debe ser transitoria y debe ser lo menos larga posible. Y a eso tenemos que sumarle un problema adicional, y es qué va a pasar en el mediano y largo plazo. Cúcuta, según los informes de desempleo, es una de las ciudades con mayor desempleo en el país. Creo que la última medición fue del 13,4%. Y a eso le tenemos que sumar las personas que están llegando. Yo creo que todas las medidas que se están tomando, la necesidad de la emergencia social y económica, lo que se viene haciendo desde el Ministerio de Comercio va a tener que ser mucho más agresivo, porque a esta crisis no se le ve una solución pronta, Otra cosa que es importante pensar, ¿cómo vamos a parar esto? Porque es que ya hoy son más de 10.000 víctimas, pero esto tenemos que pararlo. Y la voluntad de pararlo no se está viendo en el régimen de Nicolás Maduro. Y en eso tenemos que ser muy claros. Mire, a mí me sorprendía hoy ver cómo cambió el discurso de la canciller y ver también cómo nos decía cosas que en su momento se debieron denunciar, y es como que Venezuela no atendió el 70% de las citaciones a reunión. Entonces esto es crónica de una muerte anunciada. En ese sentido, yo creo que el tema de las denuncias internacionales es importante y es urgente. Y yo creo que ahí esta comisión, por ser las relaciones internacionales, debe asumir un liderazgo especial. Ya anunció la Procuraduría las denuncias que hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, que envió el mismo informe. El esfuerzo que están haciendo los gobiernos locales en Cúcuta. El propio Centro Democrático pidió medidas cautelares para los colombianos ante la Corte Interamericana, y vamos a hacer también denuncias ante otros organismos. El documento que sale hoy de esta Comisión para Naciones Unidas tiene un valor fundamental, y el que esperamos que salga de la plenaria para la OEA también. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Parece que nos estuvieran dando un poco de nuestra propia medicina. Cuando María Corina quiso hablar en la OEA, nosotros hicimos caso omiso a ese llamado. Entonces yo ahí también quiero que hagamos una reflexión, y es las violaciones a los derechos humanos,
a las instituciones y a la democracia por parte del régimen de Maduro vienen de mucho tiempo atrás. Primero contra su propio pueblo venezolano y hoy contra nuestros connacionales. Poco bien hicimos con el silencio cómplice. Y yo creo que ahora este es un tema de urgencia. Nosotros juramos el 20 de julio hacer cumplir la Constitución y la ley. Nosotros tenemos un compromiso con la defensa de la vida, los bienes y la honra del pueblo colombiano. Y eso nos tiene que obligar a una posición mucho más férrea. Nosotros vemos con beneplácito que el gobierno por fin haya reaccionado con las denuncias internacionales, es mejor tarde que nunca, y creemos que en eso tenemos que acompañarlo todos los partidos y todos los sectores, porque si no va a ser muy difícil parar lo que viene sucediendo con Maduro, además porque esto también es un problema de seguridad y defensa nacional. Nosotros por parte del gobierno venezolano no solo hemos recibido insultos, deportaciones masivas, y que es un delito internacional que se llama xenofobia, sino que también ellos han violado permanentemente el territorio colombiano y han violado nuestra soberanía, y aquí lo hemos denunciado, y esas denuncias es importante que se lleven también a las instancias internacionales. Estamos ante un dictador que va a hacer que esto escale hasta donde él necesite que escale. La excusa es el tema del contrabando y de los que él llama paramilitares, pero ese no es la razón de fondo de la crisis que hoy estamos viviendo, porque finalmente, como se dijo aquí también, si el tema sí fuera el del narcotráfico, el de la inseguridad y el del contrabando, ellos en algún momento pues podrían haber prestado mucha más ayuda para solucionar el tema de seguridad en la frontera, pero ni siquiera quisieron firmar los acuerdos binacionales de seguridad que, por ejemplo, se firmaron en 2011 con Ecuador y con otros países. Entonces el llamado es, uno, a que esta comisión haga seguimiento a los compromisos del gobierno, entendiendo que este es un problema de inmediato, mediano y largo plazo. Dos, que entendamos que en este tema la única forma de parar es si en bloque continuamos con las denuncias internacionales contra el régimen de Nicolás Maduro. Y tres, nosotros tenemos que ver también cómo a las medidas que ha tomado el gobierno se le suman otras medidas, porque vuelvo y digo, esta crisis parece que va para largo, no son los 1097 de Villa del Rosario, sino que son los 10.000 y seguramente van a ser más miles que han pasado de manera, entre comillas, voluntaria, además de los deportados. Muchas gracias.